A continuación, el señor prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución número 93, en virtud del cual se solicita a su excelencia la Presidenta de la República el reconocimiento y reparación para los trabajadores exonerados por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Proyecto de resolución número 93 de la diputada Carol Cariola, de don Daniel Núñez, don Guillermo Telier, don Claudio Arragada, don Víctor Torres, Cristina Girardi, Enrique Jaramillo, Fidel Espinosa, Daniel Melo y Manuel Monsalve, que en su parte dispositiva señala lo siguiente. Por lo anteriormente expuesto, proponemos que esta honorable Cámara envíe una solicitud a la Presidenta Bachelet para que se adopten todas las medidas que sean necesarias en el sentido de reparar esta injusticia y revalorar a los trabajadores de la administración pública despedidos durante la administración del presidente Piñera. 1. Se hace necesario que el Gobierno objetive la situación de los trabajadores fiscales exonerados durante la administración de la Alianza, determinando exactamente cuántos funcionarios fueron despedidos bajo condiciones arbitrarias, considerando sus calificaciones, la función que ejercían al momento de su desvinculación, el régimen contractual al que se encontraban sujetos y su reemplazo en la misma función. 2. Asimismo, por imperativo ético del Estado, nuestro Gobierno debe crear instancias de reparación para todos aquellos identificados como exonerados sin justificación. Para este efecto, la primera y urgente reparación es el reintegro laboral al servicio público en las mismas condiciones que estaban antes de la exoneración. La segunda es la reparación económica por ingresos no percibidos, por pérdida patrimonial, por lagunas previsionales, entre otros efectos graves. La tercera es la reparación moral por cuanto fueron vilipendiados públicamente, afectando su trayectoria funcionaria. Finalmente, otorgar el aval del Estado para conseguir un crédito blando que les permita solventar el endeudamiento que debieron asumir. 3. El Ejecutivo debe, además, generar mecanismos y adoptar soluciones en torno a construir una real estabilidad laboral para sus funcionarios, la que se ha visto profundamente vulnerada de merced a los débiles regímenes contractuales bajo los cuales desarrollan sus funciones los trabajadores del sector público, particularmente mediante las figuras de contrata y el contrato honorarios. Es imperativo que el Gobierno de la nueva mayoría, nuestro Gobierno, reivindique el derecho de los trabajadores fiscales a una carrera funcionaria y profesional que signifique empleo estable y respeto por los derechos laborales. Cuarto, el Gobierno debe incluir dentro de los beneficiarios del seguro de cesantía a los trabajadores fiscales inexplicablemente excluidos de estas políticas que apuntan a construir un Estado garante de derechos. La exclusión de los funcionarios públicos de este derecho laboral de carácter universal es injusta y arbitraria y deben adoptarse todas las medidas para reparar con urgencia esta situación. Para hablar a favor se ofrece la palabra diputado Andrade. Presidente, cuando hay un cambio en la administración del gobierno siempre es razonable que hayan también una definición respecto a los colaboradores que importan en el nuevo gobierno. Eso es parte de la naturaleza de cualquier cambio de administración cuando la soberanía popular a través de las elecciones se manifiesta en torno a uno u otro gobierno. Por eso es tan inconfortable escuchar esto de los gobiernos de turno que se ha dado a hablar de la nueva jerga de la política. Los gobiernos son el producto de una manifestación ciudadana y tienen derecho a establecer en el ámbito de sus colaboradores aquello que le parezca con mayor sintonía en lo que son sus planteamientos programáticos. ¿Dónde está el problema? Es que hemos avanzado como sociedad en esa dirección y la sensatez de la administración del Estado ha establecido un rango de colaboradores en donde los gobiernos tienen perfecto derecho a establecer precisamente este principio de generar sus colaboradores. ¿Dónde aparece el otro problema? Cuando esta definición se transforma en una verdadera racia contra funcionarios públicos. Y lo que vivimos en el proceso de la administración anterior del presidente Piñera fue una verdadera racia contra funcionarios públicos que fueron exonerados de sus tareas sin otra razón que no fuera una no afinidad ideológica o política. En general, la mayoría de ellos estaban perfectamente bien evaluados
calificados con las mejores notas. No había ninguna razón que justificara ese despido. No solo a eso, sino que además, en lo que fueron las negociaciones sindicales de la ANEF con el gobierno, se estableció perentoriamente que iban a haber explicaciones y se iban a abrir procedimientos para revisar cada una de estas exoneraciones. Nada de eso ocurrió. ¿Qué diferencia ha habido y se puede notar en lo que ha sido la nueva administración de Bachelet, donde no ha habido este proceso político? Lo que ha habido es una vendetta política del gobierno del presidente Piñera contra funcionarios públicos que nos merecen el mayor respeto y cuyo respeto no fue considerado por esa administración. Lo que queremos entonces pedir al nuevo gobierno es que se haga un examen de esta situación. Fueron del orden de los 11.000 trabajadores los que fueron exonerados. 12.000. Gracias. 12.000. O sea, no es un número insignificante. Son seres humanos de los cuales dependen familias, de los cuales dependen jóvenes que están estudiando, etcétera. No quiero dramatizar, simplemente quiero hacer el punto. Lo que le estamos pidiendo al gobierno de la presidenta Bachelet, que se haga cargo de este problema, que busquemos una solución. Esto ya se ha conversado. En la medida que surjan alternativas para ir recontratando, ojalá en los mismos puestos que tenían antes, haciéndose cargo de la deuda que ha significado todo este proceso en que han estado lejos del servicio público, lo que significa lagunas previsionales, endeudamiento, significa un periodo largo en que no había ingresos, por razones que están absolutamente ajenas a la voluntad y a la conducta de los trabajadores. Eso es inaceptable. No es posible que un gobierno que se incorpora por mandato ciudadano, no lo pongo en duda, genere una lógica de esta naturaleza. Le queremos pedir al gobierno de la presidenta Bachelet que genere condiciones para el retorno de estos trabajadores que le hacen bien a Chile y al servicio público. Gracias, presidente. Tiene la palabra. Ofrezco la palabra hasta por 1 minuto 32 segundos a la diputada Cariola. Sí. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Sé que queda poco tiempo, pero ya tuvimos la oportunidad de expresar nuestra voluntad, también representando a la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, decir que estamos firmes en esta disposición que hemos propuesto a través de este proyecto de resolución. Por eso también hemos querido que el proyecto se discuta, a pesar de que el oficio ya ha sido enviado a la Presidenta de la República. Por lo tanto, no vamos a escatimar en todos los esfuerzos que haya que hacer para que estos trabajadores que han luchado en conjunto con la ANEF, que han estado en la calle y que hoy día nuevamente se vienen a expresar acá, sean reparados y sean revalorados en sus condiciones laborales que fueron perdidas y arrebatadas producto de la lamentable situación que se vivió en el gobierno de Sebastián Piñera. Tal como lo decía el diputado Andrade, son 11.000 personas que quedaron absolutamente fuera de sus trabajos, que quedaron desamparadas y que hoy día tenemos que buscar como país repararlas en sus condiciones. Así que nuevamente yo quiero agradecer a la bancada de diputados independientes que la vez anterior nos dieron la palabra para poder desarrollar esta posibilidad de enviar un oficio. Nuevamente les agradezco, y a todos aquellos diputados y diputadas que nos apoyaron en esta iniciativa, que ojalá vuelvan a apoyar este proyecto de resolución con una gran mayoría para que tomemos las medidas correspondientes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada. Ofrezco la palabra para hablar en contra del diputado Nicolás Monkeberg. Presidente, este es el proyecto más cara de palo que se ha visto en esta Cámara. Silencio, por favor. Y se lo digo con fundamentos, porque hace pocos meses asumió un nuevo gobierno que ha despedido a razón de más de 500 personas al día, que los propios... Le pido silencio, presidente. Yo le ruego a las personas que están en la tribuna, por favor, respetar el uso de la palabra, no obstante que pudieran no compartirla para el normal desarrollo de la sesión. Continúe, señor diputado. Se ha despedido a razón de más de 500 personas al día. No se ha tenido en consideración alguna las calificaciones. Se ha despedido a cocineros que llevaban años trabajando en el gobierno. La ANEF muda. Se ha despedido a mayordomos que trabajaban años trabajando en el gobierno. La CUT en silencio. Se han despedido administradores de patrimonio que venían de gobiernos anteriores. Ningún parlamentario ha alzado la voz. Sin embargo, hoy día se pide una indemnización, una exoneración, y sin embargo ellos
se han hecho famosos en 4 meses, quienes actualmente administran, por contratar récord de parientes. Aquí hay varios parlamentarios que sus parientes en serie están trabajando en el gobierno. ¿Por qué no se tuvo consideración y no se contrató a ellos en vez de los parientes? Francamente, la demagogia tiene su límite. Si de verdad lo que queremos es defender a los trabajadores, no discriminemos a unos respecto de otros. No es bueno que se despida a los trabajadores que lo hacen bien, pero no es bueno que lo haga ningún gobierno. Y tener aquí un parlamentario que es capaz de tener parientes contratados sin ningún concurso ni calificaciones y decir que defiende a los trabajadores despedidos es francamente una señal de populismo peligrosa para la democracia. He dicho, presidente. Tiene la palabra el diputado señor Urrutia. Le ruego, por favor, a la tribuna guardar silencio. Diputado Urrutia, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, que lo dejó callado el diputado Monker, y me alegro que así sea, porque efectivamente esto que ha ocurrido no solo ha ocurrido en los cambios de gobierno, ha ocurrido también en los cambios de alcalde. Y yo no puedo dejar de mencionar aquí lo que ocurrió en una comuna pequeña como Longaví, donde asumió un alcalde del PPD la última vez y despidió al 50% de los funcionarios, porque no eran del pensamiento de él. Tal cual, el 50% de los funcionarios. Más de 300 funcionarios despedidos porque no pensaban igual que él. No es bueno lo que se hace. Lo que deberían hacer ustedes es promover del Estado una ley que diga que los funcionarios públicos son funcionarios del Estado y no del gobierno de turno. Y así se arregla el problema. Pero esto de andar pidiendo acá que se aprueben estos proyectos para ir a pedirle a la presidenta una indemnización cuando eso se debe hacer a través de la justicia chilena y no a través de este Parlamento, no corresponde hacerlo. Y aunque tengan ustedes la mayoría y tengan más votos de los que tenemos nosotros, no significa que tengan la razón. Absolutamente en contra, vamos a votar esto, he dicho. Bien, gracias, señor diputado. En votación, Bien, gracias, señor diputado. En votación, el proyecto de acuerdo. Sírvanse, por favor, marcar su voto. Presidente. Presidente, según Monker, son 75.000 los despedidos. Sírvanse votar, por favor, los señores diputados. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 65 votos, 39 en contra, 1 abstención. Aprobado el proyecto.